El sonido suave del piano se mezcla con la brisa del mar Caribe. En una villa privada frente a las aguas turquesas de Barbados, entre flores blancas y una luz dorada que acaricia el atardecer, Simon Cowell espera. No hay cámaras, no hay alfombra roja, no hay productores ni periodistas. Solo él. El hombre que durante años fue considerado el juez más temido de la televisión. El rostro implacable detrás de The X Factor y Britain's Got Talent. Ahora con una sonrisa que no pertenece al espectáculo, sino al amor. Frente a él aparece Lauren Silverman, vestida con un traje blanco de seda, elegante, sin ostentación. El vestido, diseñado por una casa italiana, cae suavemente sobre el suelo mientras un pequeño ramo de peonías y orquídeas blancas tiembla en sus manos. Su mirada se cruza con la de Simon y el mundo, por un instante, parece detenerse. Nadie imaginó que aquel hombre, tan conocido por su dureza y sarcasmo, sería capaz de mirar así. A su lado, el pequeño Eric, su hijo, sostiene los anillos con una sonrisa nerviosa. No hay orquesta, solo un cuarteto de cuerdas que interpreta una melodía sencilla. El aire huele a sal, a flores y a promesa. Es una escena que nadie esperaba ver, una boda que nadie anunció, pero que sin embargo sucedió. Un amor que nació entre críticas, resistió los ciños, los titulares y los rumores, y terminó transformándose en un símbolo de redención y ternura. Lauren, emocionada, pronuncia unas palabras que apenas se escuchan entre el viento. Lo que empezó con miedo, hoy termina en paz. Simon le responde con una mirada y un gesto que dice más que cualquier voto. Un beso leve en la mano, un suspiro, una sonrisa. Así, en silencio sellan una historia que tardó más de una década en llegar a su momento más puro. Nadie lo sabía, nadie lo vio venir. Pero el cambio en el apellido de Lauren en las redes sociales, Lauren Michelle Cowell, fue suficiente para desatar la ola de rumores. ¿Se casaron en secreto? ¿Fue una ceremonia privada o un símbolo de compromiso eterno? Los medios lo repiten. Los fanáticos lo celebran. Y sus amigos más cercanos admiten que quizás sí, que la boda ocurrió, pero que fue solo para ellos, para su familia, para su historia. Esta no es una boda de Hollywood. Es una boda íntima, tejida con los hilos de una vida compartida entre amor, paciencia y segundas oportunidades. Porque después de años de juicios, éxitos, caídas y silencios, Simon Cowell ha encontrado lo único que el dinero y la fama no pudieron comprarle: la paz de saberse amado. Quédate hasta el final de este video, porque lo que ocurrió en esa boda y lo que simboliza para millones de personas te conmoverá. Dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por la historia de amor más inesperada del mundo del espectáculo. Una historia que demuestra que incluso los corazones más duros pueden aprender a amar de nuevo. Antes de convertirse en el rostro más temido y respetado de la televisión internacional, Simon Cowell fue simplemente un joven británico con un sueño y una terquedad inquebrantable. Nació en Londres, en el seno de una familia de clase media, hijo de un ejecutivo de la industria musical y una bailarina retirada. Desde pequeño, Simon mostró un carácter fuerte, inconformista, con una mezcla de rebeldía y encanto que más tarde se convertiría en su marca personal. En la escuela, no era el mejor alumno, pero sí el más ingenioso. Prefería observar, analizar y entender cómo funcionaban las personas. Esa capacidad para leer a los demás sería, años después, la clave de su éxito. Su carrera comenzó modestamente en los años 80, cuando consiguió un empleo en una discográfica. No tenía títulos ni recomendaciones poderosas, solo una idea muy clara. Quería descubrir talento y convertirlo en arte rentable. Con el tiempo, su agudeza lo llevó a trabajar con artistas emergentes y, poco a poco, a entender que el verdadero negocio no estaba solo en la música, sino en la emoción que la rodeaba. Simon comprendió que el público no solo quería escuchar canciones,
Quería historias, competencia, pasión y drama. Así nació su visión de un formato televisivo que revolucionaría la industria para siempre. En 2001, con Pop Idol, Cowell cambió la forma de ver la música en televisión. Lo que parecía un simple concurso de canto se convirtió en un fenómeno cultural. Los participantes no solo cantaban, vivían sus sueños frente a millones de personas. Y él, con su tono directo y su mirada penetrante, se convirtió en el juez más temido, pero también en el más sincero. Muchos lo llamaron cruel, otros lo consideraban un genio. Lo cierto es que Simon nunca se escondió detrás de una sonrisa falsa. Decía lo que pensaba, aunque doliera, y el público lo amaba por eso. Su nombre se volvió sinónimo de autenticidad. The X Factor y Britain's Got Talent fueron los siguientes pasos naturales de su imperio mediático. De su mano nacieron estrellas como One Direction, Jamie Lewis, Susan Boyle, Little Mix y tantos otros artistas que definieron la música pop del siglo XXI. Cada uno de ellos fue una prueba más del ojo infalible de Cowell para detectar la chispa del éxito. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su fama. Era el hombre que convertía sueños en realidad, pero también el que podía destruirlos con una sola frase. En el mundo del espectáculo, pocos lograron tanto poder con tan poca necesidad de fingir. Sin embargo, detrás del hombre trajeado, del productor multimillonario, había una figura solitaria. Simon mismo lo reconoció en varias entrevistas. He ganado mucho dinero, he conocido a miles de personas, pero todavía no sé qué significa la felicidad real. Aquella confesión, lejos de debilitar su imagen, lo humanizó. El público entendió que bajo su aparente frialdad se escondía alguien que había dado todo a su carrera, sacrificando la vida personal en el camino. Con el paso de los años, Simon comenzó a cambiar. Los accidentes, las enfermedades y, sobre todo, la madurez, lo hicieron mirar la vida con otros ojos. Y cuando menos lo esperaba, en medio del ruido de la fama, apareció Lauren Silverman, la mujer que transformaría para siempre su manera de entender el amor. El hombre que un día dijo que no creía en el matrimonio ni en los finales felices, estaba a punto de escribir, sin saberlo, el capítulo más hermoso y humano de su historia. Antes de convertirse en la esposa del productor más poderoso de la televisión, Lauren Silverman ya era una mujer admirada en los círculos sociales de Nueva York. Nacida en una familia acomodada, creció rodeada de arte, educación y disciplina. Su padre, un empresario del sector inmobiliario, y su madre, una mujer elegante y refinada, inculcaron en ella el valor del trabajo, la discreción y la lealtad. Desde joven, Lauren mostró una mezcla de carisma y fortaleza poco común. Estudió en una de las escuelas más prestigiosas de Manhattan, donde se destacó no solo por su belleza, sino por su inteligencia emocional. No buscaba la atención de los demás, sino el equilibrio. Quienes la conocían decían que tenía una forma especial de entender a las personas, un talento silencioso que la hacía escuchar más de lo que hablaba, observar antes de juzgar. Esa cualidad sería, años después, la clave para conquistar el corazón de un hombre tan complejo como Simon Cowell. En su juventud, Lauren se casó con Andrew Silverman, un financiero de éxito, con quien compartía un entorno de lujo y estabilidad. Vivían entre Manhattan y los Hamptons, rodeados de amistades influyentes, fiestas benéficas y viajes exclusivos. Pero detrás de la perfección aparente, había una sensación de vacío. Lauren comenzó a sentir que su vida, aunque cómoda, carecía de propósito verdadero. Ella misma confesó a amigos cercanos que tenía todo lo que se suponía debía hacerla feliz, pero no encontraba emoción en nada. Fue durante unas vacaciones en Barbados, hace más de una década, cuando el destino la cruzó con Simon Cowell. En aquel entonces, Simon era ya una figura mediática global.
famoso por su frialdad y sus juicios cortantes. Lauren, en cambio, era conocida solo en círculos privados. Nadie imaginó que entre ellos nacería una conexión tan intensa. Lo que comenzó como una amistad casual se transformó en una complicidad silenciosa. Lauren no lo admiraba por su fama, sino por la vulnerabilidad que veía detrás de su arrogancia. Simon, acostumbrado a las miradas interesadas y a los elogios falsos, descubrió en ella una presencia distinta. Alguien que lo miraba sin miedo, que lo desarmaba con gestos simples, que lo escuchaba sin intentar cambiarlo. Con el paso de los meses, su vínculo se hizo más profundo. Hablaban de todo, del poder, de la soledad, de la fama y de las pérdidas que ésta conlleva. Lauren entendía algo que pocos comprendían: que el hombre que juzgaba a los demás en televisión también se juzgaba duramente a sí mismo cuando las luces se apagaban. Simon encontró en ella una especie de refugio emocional, y Lauren, en él, una razón para volver a sentir. Sin embargo, su relación no estuvo libre de controversia. Cuando la prensa descubrió su romance, el mundo entero lo señaló. Las críticas fueron despiadadas, los titulares sensacionalistas. Pero en lugar de esconderse, Lauren eligió el silencio y la dignidad. No respondió a ataques, no concedió entrevistas. Se refugió en su hijo y en su relación con Simon, convencida de que el tiempo demostraría que su amor era real. Esa paciencia la definió. Lauren no intentó cambiar a Simon, simplemente lo acompañó. Lo ayudó a reconciliarse con su pasado, a abrirse emocionalmente y sobre todo a creer que merecía ser amado sin condiciones. Simon, por su parte, comenzó a transformarse de manera evidente. Dejó de lado su imagen de villano televisivo y empezó a mostrar su lado más humano, el padre protector, el compañero fiel, el hombre que sonríe sin necesidad de un guión. A medida que su relación maduraba, la figura de Lauren se volvió indispensable en su vida. Ella se convirtió en su ancla, en su voz de calma, en la presencia que le recordaba que el éxito no sirve de nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Las apariciones públicas de ambos siempre fueron discretas, pero cada gesto, cada mirada, mostraba la complicidad de quienes han aprendido a sostenerse mutuamente. Lauren Silverman no solo cambió la vida de Simon Cowell, también cambió la percepción del público sobre él. Gracias a ella, millones de personas descubrieron que detrás del crítico implacable había un ser sensible, agradecido y, finalmente, enamorado. La mujer que muchos veían como la pareja del productor más temido se convirtió, con el tiempo, en la razón de su sonrisa más sincera. Y así, entre la discreción y la constancia, Lauren demostró que el amor verdadero no necesita escaparates, ni titulares, ni grandes discursos. Solo necesita dos personas dispuestas a caminar juntas, incluso cuando el mundo las observa con desconfianza. Porque, al final, fue ella quien enseñó a Simon Cowell que la mayor victoria no está en la televisión ni en los premios, sino en aprender a amar y ser amado en silencio. Lo que comenzó como una conexión inesperada en una isla caribeña, se convirtió con el paso de los años en una historia de amor capaz de desafiar el juicio del mundo entero. Desde que Simon Cowell y Lauren Silverman decidieron estar juntos, el escándalo fue inmediato. Los tabloides los llamaron la pareja imposible. Los programas de televisión repitieron titulares sobre traición, y los fotógrafos los siguieron día y noche. En medio de la tormenta mediática, muchos apostaron que su relación no sobreviviría ni un año. Pero el tiempo, una vez más, demostró que el amor verdadero no necesita la aprobación de nadie. Simon, acostumbrado a controlar cada detalle de su carrera, no podía controlar las emociones que Lauren despertaba en él. Por primera vez, no se trataba de un contrato, de una producción o de una estrategia. Se trataba de sentimientos genuinos.
Ella, por su parte, entendía que estar con un hombre como Simon implicaba convivir con la fama, con los juicios públicos y con el precio de la exposición. Pero no se rindió. En los momentos más difíciles, cuando las críticas eran más duras, Lauren permaneció a su lado con serenidad, recordándole que lo esencial se construye en silencio. Durante los primeros años de su relación, Simon atravesó un proceso de transformación profunda. El hombre que alguna vez se burlaba de los sentimientos ajenos comenzó a descubrir la fragilidad de los suyos. El nacimiento de su hijo Eric, en 2014, fue el punto de inflexión. Aquel día, Simon no fue el juez ni el empresario, sino simplemente un padre, con lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa. En entrevistas posteriores, confesó: «Pensé que nada en el mundo podría sorprenderme, pero el amor que siento por mi hijo cambió todo». Desde entonces, su vida empezó a girar alrededor de su familia, y no del espectáculo. A medida que su relación maduraba, los rumores se apagaban y las críticas se transformaban en curiosidad. El público empezó a ver en Simon una versión más humana, más cercana. Dejó de ser solo el hombre de traje oscuro que juzgaba a los demás. Se convirtió en alguien que hablaba abiertamente del amor, del perdón y de la importancia de tener un hogar. Lauren fue su inspiración silenciosa, la fuerza que lo sostuvo cuando el peso de la fama parecía insoportable. Juntos aprendieron a proteger su intimidad, a disfrutar de los pequeños momentos que nadie ve, las cenas familiares, los paseos con su hijo, los días sin cámaras ni luces. En Barbados, donde comenzó todo, regresaron año tras año. Aquella isla se convirtió en su refugio, el lugar donde podían ser ellos mismos. Allí, lejos del ruido de Londres y Los Ángeles, paseaban descalzos por la playa, miraban el atardecer y hablaban de la vida que habían construido. Quienes los vieron decían que Simon parecía un hombre distinto, más relajado, más feliz, menos preocupado por la opinión ajena. No todo fue fácil. Hubo diferencias, pausas y momentos de duda, pero ninguno de los dos permitió que el orgullo se interpusiera entre ellos. Simon, que durante años había sido el símbolo del control absoluto, aprendió a pedir perdón. Lauren, que había sido juzgada sin piedad, eligió perdonar. Esa capacidad de reconstruirse una y otra vez fue lo que los mantuvo unidos. Porque el amor que resiste el paso del tiempo no es el que nunca tropieza, sino el que sabe levantarse. Mientras el mundo giraba entre éxitos televisivos, giras y proyectos millonarios, su vida en pareja seguía en paralelo, discreta pero sólida. Simon comenzó a hablar de Lauren en entrevistas con un brillo distinto en los ojos, con esa mezcla de admiración y gratitud que solo tienen quienes han encontrado su verdadero hogar. Ella me enseñó lo que significa tener una familia. Antes creía que la felicidad era una ilusión. Ahora sé que la tengo y se llama Lauren. Así, entre años de exposición pública, cámaras y titulares, su relación se volvió un ejemplo de resistencia emocional. La pareja que muchos consideraban imposible había logrado construir algo que pocos famosos consiguen. Una historia de amor real, sin espectáculo, sin máscaras. Y mientras el mundo seguía opinando, ellos seguían amándose a su manera, a su ritmo, con la convicción de que los mejores capítulos de la vida no se escriben frente a un público, sino en el silencio compartido entre dos almas que se reconocen. Después de más de una década de amor, complicidad y silencio, Simon Cowell y Lauren Silverman decidieron dar el paso que muchos creían imposible: casarse en secreto. No hubo comunicados oficiales, ni revistas exclusivas, ni invitados famosos. Solo un rumor que comenzó con un detalle mínimo y terminó sacudiendo a toda la prensa internacional. Lauren cambió su apellido en las redes sociales por Lauren Michelle Cowell. A partir de ese momento, el mundo empezó a especular. ¿Había sucedido al fin la boda que todos esperaban? ¿O se trataba de un gesto simbólico? La respuesta, según quienes los conocen, fue mucho más romántica y profunda. La ceremonia tuvo lugar en Barbados,
la isla donde su historia comenzó y donde cada año regresaban a descansar, lejos del ruido y los flashes. Un atardecer cálido, un jardín junto al mar, y una brisa suave que movía las flores blancas que decoraban el camino. Lauren caminó lentamente hacia Simon, vestida con un diseño de seda blanca, sencillo y elegante, sin excesos ni joyas ostentosas. En sus manos llevaba un ramo de orquídeas y peonías, las mismas flores que simbolizan pureza y renacimiento. Simon, con un traje gris claro y una sonrisa tímida, la esperaba junto a su hijo Eric, quien, con orgullo, fue el encargado de llevar los anillos. No había cámaras, ni discursos preparados, ni un altar fastuoso. Solo unas pocas palabras, susurros compartidos y promesas sinceras. Dicen que fue una boda de apenas 10 personas, entre familiares cercanos y 2 amigos íntimos que guardaron el secreto con lealtad. Simon, que siempre había declarado que no creía en el matrimonio, sorprendió a todos cuando, al tomar la mano de Lauren, le dijo: «Tú me enseñaste que el amor no necesita espectáculo. Solo necesita verdad». Fue el instante más humano que alguien haya visto de él. Cuando pronunciaron el sí, el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La emoción se apoderó de todos los presentes, y Lauren, con lágrimas en los ojos, abrazó a Simon y a su hijo en un gesto que parecía sellar una vida entera. Después de la ceremonia, compartieron una cena íntima bajo las estrellas. No hubo banquetes lujosos ni música ensordecedora, solo una mesa adornada con velas, risas y recuerdos. La pareja quiso mantener aquel momento en la esfera de lo personal, como un tesoro reservado. Era su forma de decirle al mundo que el amor no siempre necesita aplausos, comentó un amigo cercano. Para Simon, acostumbrado a vivir bajo la mirada del público, casarse en silencio fue un acto de liberación. Por primera vez, su historia no pertenecía a los medios, sino a su corazón. Las fotos no tardaron en filtrarse. Una imagen borrosa de Lauren con el vestido, otra de Simon tomando su mano, y una tercera donde ambos aparecían junto a Eric, riendo frente al mar. Esas imágenes, aunque no oficiales, bastaron para confirmar lo que muchos intuían. El juez más famoso de la televisión había dicho: «Sí, quiero». Las redes se llenaron de mensajes de felicitación. Algunos no podían creerlo. Otros celebraban el gesto como una prueba de madurez y autenticidad. Incluso sus colegas más cercanos, como Heidi Klum y Amanda Holden, se mostraron sorprendidos. «No me invitaron, pero estoy feliz por ellos», dijo Heidi entre risas. Lo cierto es que la boda de Simon y Lauren no fue un evento mediático, sino una declaración silenciosa. Después de años de exposición, eligieron lo privado sobre lo público, lo sincero sobre lo perfecto. Era la conclusión natural de una historia que había sobrevivido al escrutinio y al tiempo. Y en esa simplicidad, en esa ausencia de espectáculo, estaba la verdadera grandeza. Simon Cowell, el hombre que había construido su carrera juzgando a otros, había aprendido la lección más importante de todas: que el amor no se juzga, se vive. Y Lauren, la mujer que lo acompañó con paciencia y fe, fue recompensada con el compromiso más puro, el de un hombre que finalmente entendió que la felicidad no está en el ruido, sino en el silencio compartido con quien uno ama. La boda secreta de Simon y Lauren no fue un final feliz, sino un nuevo comienzo. Un recordatorio de que incluso los corazones más duros pueden ablandarse ante la ternura, y que cuando el amor es verdadero, no necesita testigos. Solo 2 almas que, frente al mar y bajo las estrellas, se dicen sí para siempre. Cuando la noticia de la boda secreta de Simon Cowell y Lauren Silverman comenzó a circular, el mundo del espectáculo se detuvo por un momento. Lo que antes había sido motivo de polémica, ahora se transformaba en una ola de cariño y respeto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor,
no solo de fanáticos, sino también de artistas, periodistas y antiguos concursantes de los programas creados por Simon. Nunca pensé que este hombre pudiera hacerme llorar de emoción, escribió una exfinalista de The X Factor. Después de tantos años viéndolo como el juez más duro, hoy lo veo como un ser humano completo. Era como si, de repente, el público comprendiera que detrás de la figura poderosa y temida, se escondía un corazón capaz de amar con la misma intensidad con la que había trabajado toda su vida. Durante décadas, Simon había sido símbolo de perfección profesional y frialdad emocional. Sin embargo, su boda íntima mostró otro lado. El de la vulnerabilidad, la ternura, la búsqueda sincera de la paz interior. Muchos admiradores confesaron sentirse inspirados. Él nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, comentaba un seguidor en X, antes Twitter. En los programas de televisión británicos y estadounidenses, las imágenes del evento se repitieron una y otra vez. No había lujos desmedidos ni vestidos extravagantes, pero sí algo que conmovía profundamente: autenticidad. El amor de Simon y Lauren parecía recordarle al mundo que las historias verdaderas no siempre se escriben bajo reflectores. La prensa, que alguna vez los había atacado sin piedad, cambió de tono. Revistas como Hello y People publicaron artículos llenos de admiración, destacando la evolución de Cowell. De un empresario implacable a un hombre que había encontrado el equilibrio entre éxito y amor. Los medios españoles y latinoamericanos también se sumaron, llamando la boda una lección de humildad y redención. En los comentarios, los lectores expresaban una empatía inusual hacia la pareja. Todos merecemos una segunda oportunidad, decía uno. Ellos demostraron que el amor puede nacer incluso en medio de las críticas, añadía otro. Simon, por su parte, evitó dar declaraciones oficiales. Pero en una entrevista breve, cuando un periodista le preguntó si era cierto que finalmente se había casado, respondió con una sonrisa: digamos que, por primera vez, no tengo nada que decir. Y eso lo dice todo. Esa frase, simple y enigmática, bastó para confirmar lo que todos querían creer. En su silencio, había una verdad más poderosa que cualquier comunicado. Lauren, siempre discreta, continuó su vida sin buscar protagonismo. Su prioridad seguía siendo su familia. En las pocas apariciones públicas que compartieron, se los veía tranquilos, felices, cómplices. Simon, que solía parecer distante en los eventos, ahora no ocultaba su afecto. Tomaba la mano de Lauren, la miraba con ternura y sonreía como alguien que ya no necesita demostrar nada. El público encontró en ellos un ejemplo poco común en el universo de los famosos, una historia construida a base de tiempo, paciencia y verdad. En un mundo donde todo parece fugaz y superficial, su amor representó constancia. No fue una historia perfecta, pero sí profundamente humana. Muchos fans comentaban que su unión simbolizaba esperanza, porque si alguien tan escéptico, tan racional como Simon Cowell había logrado creer en el amor, tal vez todos podían hacerlo. Con el paso de los meses, el interés mediático disminuyó, pero la admiración permaneció. Simon continuó con sus proyectos televisivos, más sereno que nunca, y Lauren se mantuvo como su compañera incondicional. Los rumores sobre su boda ya no eran tema de debate, sino un hermoso recuerdo de cómo el amor puede florecer, incluso bajo la mirada más crítica. En los foros y redes sociales, una frase comenzó a repetirse entre los seguidores. El hombre que juzgaba a todos aprendió a no juzgar al amor. Y tal vez esa sea la esencia de esta historia. Simon Cowell y Lauren Silverman no solo sellaron una relación, también ofrecieron una lección sobre segundas oportunidades,
sobre la importancia de creer en la redención y sobre la belleza de los finales inesperados. Al final, lo que el público vio no fue a una celebridad casándose, sino a un ser humano encontrando su lugar en el mundo. El hombre que construyó imperios televisivos encontró su verdadera obra maestra en el silencio de una boda junto al mar. Y Lauren, la mujer que caminó a su lado entre críticas y sombras, se convirtió en la luz que lo acompañará hasta el final. Porque cuando el amor es real, no necesita gritarlo al mundo. Basta con vivirlo. Y esa, quizás, sea la lección más hermosa que Simon Cowell, el eterno juez del espectáculo, nos ha regalado sin siquiera abrir la boca. Y así, entre la brisa del mar, los años compartidos y las miradas cómplices, la historia de Simon Cowell y Lauren Silverman llega a su punto más hermoso: la paz después de la tormenta. Lo que comenzó con críticas y dudas, terminó siendo una de las historias de amor más sinceras del mundo del entretenimiento. Él, el juez más temido, el hombre que construyó un imperio juzgando voces, aprendió a escuchar la más importante de todas, la del corazón. Ella, la mujer que soportó el escrutinio y el ruido, demostró que el amor verdadero no se impone, se cultiva en silencio, día tras día. Su boda secreta no fue un acto de rebeldía, sino de autenticidad. Un gesto que nos recuerda que los grandes momentos de la vida no siempre necesitan público, ni aplausos, ni titulares. A veces basta con un sí dicho en voz baja, una promesa susurrada al oído, una mano que no se suelta aunque el mundo mire. Simon y Lauren lo entendieron. La fama se desvanece, pero el amor sincero permanece. El público los juzgó, los observó, los cuestionó, pero al final también los comprendió y los abrazó. Porque todos, en el fondo, buscamos lo mismo: ser amados por quienes somos, no por lo que parecemos. En cada imagen, en cada gesto de complicidad entre ellos, hay una lección que trasciende la farándula: que la verdadera grandeza no está en tenerlo todo, sino en encontrar a alguien con quien compartirlo. Y ahora, mientras las luces se apagan y el eco de sus votos se mezcla con el rumor de las olas, solo queda un mensaje: el amor no necesita testigos para ser eterno. Lo que Simon y Lauren construyeron es más que un matrimonio. Es una prueba de que siempre hay tiempo para cambiar, para sanar, para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades del amor? Déjalo en los comentarios. Cuéntanos tu opinión y comparte este video si crees que el amor aún puede sorprenderte. No olvides dejar tu suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que, incluso en el mundo más ruidoso, el amor verdadero sigue siendo el silencio más poderoso.